Bien. No va a ser tan extensa la clase. Tienen la clase sincrónica. Va a estar subida al campus de Dani con todo el resto del material. Eh, Perdón, ¿sos Ezequiel? sí, sí, soy Ezequiel. Ah, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta de la clase pasada? Sí, adelante. Dale. ¿Viste los métodos de evaluación? O sea, ¿cuál es el que más Sí. se utiliza comúnmente? Porque hay algunos que son, no sé, el del periodo de repago simple, esos es como que es muy sintético. Comúnmente, ¿cuál se usa más? ¿El van, la TIR? Sí, esos métodos, digamos, o sea, el de repago simple es más bien una información extra, es decir, bueno, ¿y cuándo recupero el capital? Eh, la verdad que el BAN te diría que es de los más sólidos, porque el tema de la TIR es que estás suponiendo que vos reinvertís todos los flujos en el proyecto. O sea, por decirte algo, hay un flujo de 200, 200, 200, y cada vez que yo cobro ese flujo, la TIR interpreta, lo reinvertís en el proyecto, o sea, no sé, vuelvo a comprar mercadería o lo que sea ese proyecto, y a ese flujo le vuelve a aplicar la tasa eh, de la TIR, que no sé, 29%. Pero la TIR tampoco me está diciendo, ¿y qué si esa plata, o sea, el proyecto no se invierto 5.000? Y si después con las ganancias no tengo que volver a reinvertir, ¿qué pasa? O sea, si en el mes 2 yo gano 200 y no los puedo reinvertir en el proyecto, porque el proyecto no necesita más inversión, no puede crecer más de lo que ya está. Y pongo esa plata en un plazo fijo, porque en el proyecto ya como no me sirve, la ganancia esa de ese mes la pongo en el plazo fijo, ya ahí cambia un poco lo que sería la rentabilidad del proyecto. Eh, si quieren ahora vemos un Excel que se ve claro la diferencia. Eh, a ver si lo tengo por acá. Bien, ¿este Excel se está viendo? Sí, sí. Genial. Fíjense, este es un ejercicio, es de administración financiera, pero fíjense una cosa, que la TIR da 29. Si yo esto lo cambio y pongo que, a ver si me deja editarlo, o no me deja. Ah, pues tan solo, no tengo el acceso. Bueno, si esta tasa de reinversión yo la cambio al 20%, el BAN, digamos, la TIRM es esto que está calculado acá, que es la TIR modificada. ¿Qué es la TIR modificada? Lo vimos en la clase pasada. eh, es calcular la TIR, pero agregándole una tasa de reinversión, porque ¿qué es el supuesto que usa la TIR? Que si yo flujo de 3.300 lo vuelvo a reinvertir en el proyecto, y esto lo vuelvo a reinvertir en el proyecto, y esto lo vuelvo, y todo lo vuelvo a reinvertir a esta tasa, la del 29,22. Eh, entonces, eso muchas veces no pasa, porque el proyecto capaz no se puede volver a reinvertir, etcétera, no necesita, no voy a tener esa misma ganancia, entonces se pone primero el K que era el costo del capital, el WACC, se pone que yo estimo que es 20%. Yo tomo una inversión que, ¿qué podría ser esta tasa? Ahora es la misma que la TIR porque, ¿qué es lo que estamos demostrando? En este ejercicio lo que estamos demostrando es que si la TIR es 29 y yo pongo la misma tasa de reinversión, la TIRM me va a dar lo mismo que la TIR. Entonces, si yo eh, esta reinversión hubiera puesto 20%, no sé, asumiendo que era la tasa de un plazo fijo, donde yo reinvierto eh, esa ganancia, estos 3.300, 3.300, 3.300 que tuve, eh, la TIRM me va a dar mucho más bajo, ¿se ve? Igual porque fue hecho así, pero si quieren después vemos un ejercicio donde esto cambia.
Fíjense las celdas que toma, agarra como la parte de los flujos del cuadro de B22 hasta G, agarra los, incluyendo el negativo. Después tiene el cero, que es nada, una cuestión de el tipo de financiamiento. Suponemos que es todo como si fuera capital propio, todo esto para financiarlo. Y esto que es la tasa de reinversión, que es esta que está acá. Entonces, quizás la TIRM es más sólida. ¿Por qué? Porque tiene otra información, o sea, la TIRM, si lo reinvierto en el proyecto, como mucho es igual que la TIR. Y si no lo reinvierto en el proyecto, y tengo que poner una, la cambio y me va a dar algo más acertado. La TIR es como que está suponiendo que todo lo reinvierto en el proyecto. Y el BAN también es una buena medida, eh, porque nada, toma también como el costo del capital. Entonces, el BAN es como eh, un cálculo bastante conservador, por así decirlo, en el que yo tomo el costo del capital y bueno, y si da más, lo hago, eh, y tomo un costo del capital que quizás es, nada, bastante conservador y bueno. eh, si yo tuviera que ir por alguna, iría por la TIR y la TIRM, pero sí, todas se usan. Son distintas cosas, distintas información que te va aportando cada uno, ¿no? ¿Se entendió más o menos ahí lo que dije? Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea, en definitiva son medios complementarios, digamos, algunos. Sí, 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 se pueden calcular. A ver, cuando uno va y presenta un proyecto, muchas veces, o generalmente, no va con uno solo. Uno va y dice, sí, la TIRM del proyecto es 20% y el periodo de repago es 5 años. Entonces uno presenta y dice, bueno, estás recuperando el capital en 5 años y a este plazo estás teniendo esta tasa de rentabilidad bastante conservadora porque busqué una tasa de reinversión que era la tasa de, no sé, un plazo fijo, de un bono, etcétera, eh, ahí para arriba. Entonces uno hace como la defensa de la gestión del proyecto, pero bueno, va por ahí. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es cómo sacar estos flujos. Vamos a trabajar con el Excel de la clase pasada, todos estos flujos, los de acá arriba, se obtienen. Esto sería el cash flow eh, de la empresa. Entonces, vamos a venir acá. Este es el Excel que habíamos trabajado en la clase pasada de la empresa esta, Eus, que es una empresa de verdad, es una empresa de venta mayorista de pasajes. eh, que nada, toda la información que está acá, creo que es en millones, pero es información en serio, sacada de, ahora vamos a ver, el prospecto de la empresa. eh, y calculada todo a partir de ahí. Pero todo esto que está acá es verídico, digamos. Entonces, eh, lo que a nosotros nos interesa, ven que abajo está el cash flow, que esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Yo les dije, bueno, esto eh, son como los flujos de caja que yo voy a ir teniendo. Entonces, con eso, yo podría evaluar el proyecto, no sé qué, bueno, el van, etcétera. El tema es cómo llegamos acá. Eh, Fíjense que lo que está en amarillo es lo que tratar de mostrarles en el prospecto de dónde sale. Eh, y bueno, esto viene de un presupuesto, tenemos las ventas, los costos por operación. Esto cuando está en el prospecto de la empresa no está quizás tan claro y uno lo tiene como que ir desmembrando. Acá está como querido, o sea, ya los costos por operación están todos juntos y van a ver ahora que en el prospecto de la empresa están como, son varios los costos por operación, no es como una solapa sola. Entonces, eh, fíjense acá, este es el prospecto de la empresa, fíjense, son como 300 páginas. Después se los paso esto,
Subo la clase y les mando por WhatsApp las dos cosas, el Excel, si no lo tienen, y este prospecto eh, que nos va a servir para ver la clase de hoy. Entonces, yo voy a irme acá abajo, donde dice operaciones continuadas, y voy a empezar a ver 2018. Esto, lo que voy a estar analizando es este año, todo este flujo, toda esta fila, columna amarilla, digamos, eh, que va a concluir en este cash flow. Entonces, lo vamos a hacer con uno. Esto 2019, 2020, esto es como expectativa. Digamos, el cash flow que yo saco de datos pasados es el de 2018. Esto es como una proyección, es como decir, bueno, yo voy a estimar una tasa de crecimiento de corto plazo del 5% en base a eso de las ventas, digo, ¿no? En base a esa tasa de crecimiento de las ventas, bueno, sale todo lo demás, porque los costos por operación no dejan de ser como un margen de explotación. O sea, ¿cuál es la ganancia por cada venta que tenés? Y es del 40%. Bueno, y el resto son costos de operación, entonces es proporcional, de alguna manera. Son como costos variables. Entonces, fíjense, la resta, esto sale de, yo elegí una tasa arbitrariamente, digo, bueno, vamos a que vamos a crecer al 5% anual al corto plazo. Después van a ver cómo estimar a largo plazo y todo eso, pero vamos a decir que es arbitrario y que crecemos a una tasa estimada del 5%. Entonces, eh, fíjense que si no lo tuvieran, ustedes ven los flujos, hacen este sobre este menos uno y les da, o sea, esto es eh, decir, bueno, esto es un 5% más que en 2018, esto es un 5% más que en 2019 y así sucesivamente. Si yo vuelvo acá, lo primero que tienen que ver es que ese primer dato de la columna sale de acá. Ingresos procedentes de contratos con clientes. De ahí sale ese primer... O sea, son las ventas de la empresa por su operatoria. Nada más, no hay ni ganancia por intereses, por, no sé, un plazo fijo. Son las ventas, las ganancias brutas por ventas, por así decirlo, por la operatoria, por la venta de pasajes mayoristas. Bueno, después esas ventas, obviamente, tienen todo el costo de la operativo. ¿Y qué es el costo operativo? Bueno, estas ítems que están acá. Es el coste de los ingresos, que es el que le pone así. Es la eh, retribución a los empleados y gastos asimilados, o sea, pago de sueldos, gastos administrativos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros gastos de explotación. ¿Por qué depreciación y amortización lo dejé afuera? Bueno, porque la empresa acá lo hace como todo de una, y ya le queda el beneficio de la explotación, no es el beneficio neto porque faltan intereses, faltan un montón de cosas, pero a mí lo que me interesa ahora es nada más los por operación, volviendo a este Excel. Eh, a mí lo que me interesa es sumar las, los tres asientos que les dije antes, los costos de los ingresos, que si quieren lo hacemos ahora, es coste de los ingresos. Después había otro asiento que era retribuciones a los empleados y etcétera, etcétera, etcétera. Y otros gastos de explotación. Entonces, el coste de los ingresos era 4.935, era el que estaba ahí arriba. Eh, Esto va en negativo, yo lo pongo en positivo para después hacer la suma y restárselo a las ventas, pero, perdón, esto.
no era, esto era 26,9. Esto va restando si uno lo pone en el asiento, por eso cuando lo ven en el PDF está entre paréntesis, porque eso me está indicando que está restando. Después tenemos esto que es coma 1 y esto que es 3,18. Bien, cuando yo sumo todo esto, me da, fíjense, los costos de operación. No me interesa la amortización por ahora. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy sacando, que es Earnings Before Interest, Taxing, Depreciation and Amortization. O sea, son las ganancias sin los beneficios, sin los intereses. O sea, antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones. Entonces, la amortización viene después. ¿Hasta acá bien? Sí, Sí, Genial. Entonces, ahora tengo el EBITDA, que sería algo, ya le saqué los costos de operaciones, es como bruto. Entonces, ahora lo que voy a proceder a sacarle es la amortización, que eso estaba incrustado ahí en el PDF, acá. Era 635, se redondea a 636, pero yo directamente lo resto abajo. Depreciación y amortización es esto que está acá. Una vez que le resto eso, fíjense el detalle de que está todo entre paréntesis, ¿no? Todo esto significa que son cosas que están como en negativo. No tiene nada, esto es positivo y todo esto le va restando a lo anterior. Entonces, esto acá está así tirado, pero esto tendría como un menos adelante. Fíjense que la fórmula, eh, nada, es restar una cosa sobre la otra, pero bueno, tengan presente que no son todos valores positivos. Esto se reescribe como una resta, es un negativo. Entonces, una vez que le resto las amortizaciones, llego al EBIT, que es Earnings Before Interest y Taxes. O sea, son las ganancias antes de sacarle intereses y de sacar los impuestos. Eh, que está bastante simplificado. Entonces, después yo lo que voy a hacer es agarrar este EBIT, esta columna que me dio acá, que viene de restar esto menos esto. Tengo el EBIT, voy como yendo para adelante, voy como sacando cosas. Y lo que voy a hacer es restarle el gasto financiero, o sea, los intereses que en la planilla figuran como gasto financiero neto. Esto aparece, ¿por qué aparece así? Aparece como gasto financiero, porque esto podría haber sido positivo también, ¿no? Supónganse que yo invierto en un plazo fijo, eh, o tengo una inversión en un banco, lo que sea, y me da intereses, y quizás el gasto financiero era positivo, tenía deudas, no tenía que pagar intereses, y tenía un pequeño beneficio por cobrar por un capital que tengo, etcétera. Entonces esto sería positivo, sería como un ingreso financiero. Acá es un gasto. Entonces, y como no hay no me muestra, bueno, hay un ingreso financiero, bueno, esto es el gasto neto. Entonces, eso directamente lo pego acá, que serían mis intereses, y se los resto al EBIT. Y con eso llego uno más al EBT. Eh, Le saco como la I, por así decirlo, de intereses, me quedan solo sacar los taxes. Eh, bien. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es eh, sacarle lo que es impuesto a las ganancias, como sea,
para llegar al net income. Entonces, vuelvo a la planilla. Lo que voy a mirar ahora está como con acá es gasto por impuestos. Acá debería estar todos los gastos de todos los impuestos que pudiera tener la empresa por su operativa. Debería estar acá adentro. Entonces es 337, lo pego directamente acá. Se lo resto al EBT y me queda el net income. Bien, que acá figura beneficio del ejercicio, ingreso neto es lo mismo, la traducción es esto que está acá. Bien, fíjense cómo le fue mismo, tiene más detalle, porque yo solo agarro como quizás las cosas, eh, fíjense que esto es lo que les decía, acá la empresa registra, tiene un ingreso por intereses, eh, que eso está en positivo, ¿no? Después tiene gastos por intereses, que esto es porque tiene que pagar intereses de deuda, esto es porque cobró intereses de un plazo fijo. Después tiene otros gastos financieros, después tiene diferencias positivas, negativas del cambio. Eh, como decirte, claro, cambio en moneda, devaluación, etcétera. Entonces, cuando uno suma todo, le da 54 y pico. Yo directamente puse este número, que es la variación, eh, que es positiva, negativa, etcétera. Lo que nosotros vamos a ver, no, este no, es que esto, que es el cash flow, en realidad surge de una variación en la caja. O sea, yo tengo en el asiento caja $1000 y de repente en 2018 tenía 1000 en 2017 y en 2018 de repente tengo 1500. Hay una variación de 500 en caja que yo tengo que ver cómo llego a esos 500, de dónde salieron. Bueno, eso es lo que intento explicar con esta especie de cash flow, o lo que estoy haciendo volviendo para atrás. Digo, bueno, pero ¿de dónde salió? Por eso, cuando hablamos de cash flow, siempre voy a hablar del criterio de lo percibido, si vamos a teoría contable, eh, que lo que yo no me voy a fijar, ¿qué significa el criterio de lo percibido? Porque yo, cuando voy a un presupuesto económico, acuérdense que los intereses se van devengando, las amortizaciones se van devengando. eh, por ejemplo, esta celda que está acá, de amortizaciones, ¿significa realmente que yo tuve que poner algún peso? ¿Que yo tuve que pagar algo? No, no hubo Claro, erogación de esto, dinero. claro, esto es como una Es especie una de, previsión. claro, es como algo, es ir devengando el uso de una máquina. Yo no puse en este periodo $600 o lo que sea. Acá en realidad no puse nada. Entonces, por eso lo que voy a hacer para calcular el cash flow eh, es volver para atrás con alguna de esas cosas que yo fui calculando antes. El presupuesto económico, y lo que ahora nosotros vamos a trabajar también es el presupuesto financiero. O sea, el cash flow es, sí, entraron $1300, así, fijo, eh, sin ninguna otra cosa, o sea, cash. Por eso es cash flow. Entraron $1300 cash. ¿De dónde salieron? Y bueno, el tema de las amortizaciones, que yo acá le resté las amortizaciones, pero yo no pagué nada por esas amortizaciones. Entonces, se lo tengo que devolver, así como lo resté. Si yo quiero sacar el cash flow, se lo tengo que volver a sumar, porque en realidad eso no significó una salida de dinero. No salió nada ahí. Entonces, esa es la justificación de por qué acá siempre las amortizaciones, una vez que ya calculé el net income, se las vuelvo bien.
Después tenemos en inversiones en bienes de uso, yo acá le puse la nota, no hubo inversiones en bienes de uso, eh, por eso es cero, pero esto hubiera sido negativo, se lo hubiera tenido que restar, porque eso sí es dinero saliendo de mi caja, de mi cuenta. Por ejemplo, si compré una nueva máquina, invertí en tal cosa. Sí, eso, si lo hice en 2018, estoy pagando ese dinero. Estas amortizaciones son de una máquina que yo compré antes y se está devengando, pero en bienes de uso, si hubiera algo acá, quiere decir que lo compré en ese periodo, entonces sí se cuenta, entonces sí lo tengo que restar. Fíjense cómo acá no me dice nada de inversión eh, en bienes de uso, ni ningún tipo de inversión, si se fijan bien en nada. Entonces, como no hubo salida de dinero, nada, cero, nada, dejo libre todo el reglón. Después tengo inversiones working capital. ¿Alguno sabe qué es esto teóricamente? Me suena mucho a lo... capital humano, no. Mm, ni, o sea, puede El, sí di- un poco, sí, el dinero que se usa para el giro del negocio normal, lo que se necesita para todo el mes, los gastos claro, corrientes. va por ahí. Es el dinero que yo necesito para que el negocio siga funcionando, o sea, lo que yo tengo que invertir para que el negocio en el periodo 2019 pueda tener, digamos, eh, pueda estar operativo, por así decirlo, para, justamente como dijiste vos, para seguir funcionando. Acá puede haber eh, pagos de sueldo del periodo siguiente, compras de bienes, bueno, un montón de cosas que ahora lo vamos a ir a ver eh, al PDF, eh, pero que bueno, esto, sin esta inversión eh, en este capital, por ejemplo, ¿qué sería? Una máquina necesita un mantenimiento anual, porque si no en 2019 no, no la puedo usar, ¿se ve? Entonces, tengo que invertir $100 para hacer esa máquina utilizable en el año que sigue. ¿Me va a afectar este año? No, ya está, ya con esa máquina ya luqué. Pero si no lo hago el año que viene, las ventas no van a poder ser esto. Entonces es algo que yo necesito para el periodo que entra eh, y no relacionado a este periodo. Este periodo tiene estas ventas y tiene este costo operativo. eh, Esto corre más bien para asegurar una operatoria en el periodo siguiente. Eh, entonces, viene básicamente de restar el activo corriente operativo menos el activo corriente operativo también. ¿Qué significa corriente? Que es de corto plazo, o sea, no el no corriente que es de mucho más plazo. Entonces, si yo voy a... eh, fíjense que acá no está muy detallado porque acá me dice total pasivo corriente y después más arriba me dice total activo corriente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que yo acá tendría que deducir qué parte de este activo corriente es parte de la operativa. Porque, por ejemplo, eh, instrumentos financieros derivados de corrientes, no sé qué, esto no es parte de la operativa diaria, digamos, de la empresa. No entraría dentro de la categoría working capital. Se ve, o sea, de activo corriente operativo, o sea, todo lo que tenga que ver con la operativa, esto es financiero, corre por otro lado. Pero bueno, sepan que viene de restar el activo corriente, pero no el activo corriente operativo, eh,
Por ejemplo, esto sería clientes por venta y prestaciones de servicios, eso sería, menos eh, la parte del pasivo corriente eh, operativo también. Por ejemplo, eh, provisiones corrientes, eh, acreedores comerciales, todo lo que tiene que ver con hacer que la operativa de la empresa pueda continuar. Entonces, sale este valor y esto es una previsión de los años que sí, entonces no tiene ningún fundamento. Valor residual es cero, no me habla de ningún valor residual de la inversión. Eh, y los intereses, igual que las amortizaciones, se las tengo que sumar también. ¿Por qué? ¿Hay alguna salida de dinero por los intereses de la deuda que están acá? Y la verdad que no, porque no es que estoy pagando una deuda de 54, esto es devengado. Esto lo que me está diciendo es, tenés una deuda que paga tantos intereses, pero no es un interés que realmente yo estoy pagando, es un devengamiento de una deuda que tengo. Entonces, como no es esta efectiva que yo estoy poniendo en mi bolsillo, la tengo que sumar de vuelta si yo quiero saber cuál es la plata cash que yo tengo. Entonces, así como acá se lo saqué, esto es menos 54, acá se lo tengo que volver a sumar. Entonces sería más 54. Eh, y ahí ya me va quedando. Lo último que me falta es este concepto del tax shield. ¿Alguno sabe qué sería esto? ¿O se imagina? No, la verdad que no. Me genera duda el tema del escudo. Tax shield. Eh, claro, eso viene, el tema shield viene eh, de una cobertura impositiva, por así decirlo. Lo que tiene el tax shield es, bueno, estos son los impuestos eh, que vos tendrías que pagar, estos que están acá. Pero, teóricamente, pero eh, muchas veces en las corporaciones puedo ahorrarme eh, ciertos impuestos o ciertos por desgravaciones fiscales, como el pago de interés de una deuda. Eh, entonces, estos impuestos que están calculados con, bueno, los intereses de la deuda, no sé qué, yo como lo puedo ahorrarme una parte de esos impuestos a través de estos intereses que supuestamente yo tengo. Entonces, esto viene, eh, si la había hecho por acá la cuenta, bueno, fíjense que tengo ingreso, impuesto a las ganancias del 30% en 2019. eh, este 16 sale de hacer, creo que estaba acá, claro, ya estaba hecho. Sale de hacer este 54, o sea, que yo de la deuda, que es lo que me puede eximir de los impuestos, por el 30% que está acá. Entonces, es como una especie eh, de cobertura que hace la empresa. eh, y bueno, eso es plata en impuestos que está poniendo, sale del bolsillo, lo resto. Eh, y con eso llegó, digamos, al cash flow neto, por así decirlo. De esto, del tax shield y del working capital, quizás lo más importante es también el concepto teórico y bueno, eh, todo eso que creo que hay subida teoría del campus, pero nada, viene de ahí. Una vez que hago todas esas sumas, acá tienen el signo al lado, resta, suba, resta, igual vamos a ver un poco más de esto.
del net income llego al cash flow. Fíjense que el net income era más bajo justamente por eso, porque tenía en el medio ciertas operaciones en las que yo justamente salía plata de mi bolsillo, pero en realidad era algo de vengado, es un presupuesto económico. En realidad yo no tuve que pagar nada de amortización, no tuve que pagar nada de interés en este periodo. Entonces, el cash flow termina siendo un poco más elevado. Puede ser que no también, puede ser que puede ocurrir que no, no es una norma, pero debería ser distinto al net income. Bien. Y acá tienen el cash flow proyectado. Eso es, eh, yo tengo un flujo, este periodo, porque este periodo yo tengo el balance, y ahora estoy proyectando a futuro cuánto van a ser las ventas. Entonces, a medida de cuánto van a ser las ventas, saco cuánto van a ser los costos de operación, y voy haciendo todo en proporción, los intereses eh, que salen de acá, ¿no? Usa este 10%, eh, como que toma acá toma conceptos medio arbitrarios, que después van a ver por qué y cómo, eh, pero toma el supuesto, por ejemplo, de que los intereses van creciendo al 10%. Toma el supuesto de que las amortizaciones van subiendo al 10%. Algunas cosas están en el prospecto del PDF, otras, como la tasa de crecimiento, son como estimaciones, digamos. Acá que el impuesto a las ganancias es del 30%, entonces siempre va a ser, fíjense, eh, el saldo del EBT por el 30%, y así va sacando todos los flujos a futuro, y después con esto elabora el BAN con esta fórmula que habíamos visto. Eh, Acuérdense que cuando trabajamos con el BAN, siempre el primer flujo, por así decirlo, queda fuera, porque si no, me hace mal la fórmula. El BAN lo que toma son, eh, primero, el valor de la tasa, eh, que está acá, toma, lo hace con el WACC, y de F19 a I19 son todos los flujos futuros, pero el flujo, el flujo cero, siempre se pone por fuera, porque si no va a dar mal. Eh, Está hecha así la fórmula. No es lo mismo con la TIR sí selecciono todos los flujos y se los tiro así y ya me da la fórmula de una. Con el BAN no puedo hacer eso. Eh, Bien, y acá tienen otras cosas que salen del prospecto y todo eso. Bien, yo lo que les quería mostrar, después yo les paso esto. eh, bueno, fíjense acá, por ejemplo, eh, cómo calcula la TIRM. Pero el ejercicio, si se fijan por la fórmula, lo está haciendo de manera manual. Yo les mostré que hay una fórmula para hacer la TIRM, en la que con la tasa de reinversión directamente ya la sacan. A ver si acá está hecha con la tasa de reinversión, pero o me va a dejar modificarlo, eh, lo hace con esta tasa de reinversión que está acá abajo, y la tasa, eh, bueno, fíjense todo los flujos, todo lo que está ahí. Eh, Bien, esto es lo que yo les quería mostrar eh, del cash flow, porque fíjense que a su vez lo podemos subdividir eh, en varias subcategorías, por así decirlo.
Yo con el cash flow, ¿qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando que hubo una diferencia en la caja. Si ustedes se fijan, a mí me dan este balance, por ejemplo. Fíjense que la caja pasó de 10 a 23. Y me muestra las cuentas, los asientos, cómo se modificaron. Las cuentas por cobrar de 30 a 36, los inventarios de 20 a 24, los bienes de uso también subieron. O sea, el activo total subió, eh, el pasivo total también subió porque subieron las deudas comerciales. Es como que de un periodo a otro y yo lo que estoy haciendo es analizando. Bueno, acá la caja pasó de 10 a 23, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó de 10 a 23? Ese de 10 a 23, ese cambio en la caja es el cash flow. Ahora, lo que yo quiero ver, este es como un ejercicio donde a mí me lo están dando implícitamente el cash flow. Me están diciendo, eh, sí, la caja pasó de esto a esto. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué pasó de eso a eso? Que es lo que nosotros, es como la inversa de lo que nosotros hicimos antes. Nosotros llegamos a esto haciendo todos los pasitos en el medio. Fíjense que parte de el EBIT, eh, parte del EBIT, o sea, como que va yendo, ahora va yendo al revés, ¿no? Va yendo para atrás. Parte del EBIT le suma las depreciaciones y llega el EBITDA. Acuérdense, o sea, está hecho al revés. Acuérdense que el EBITDA era antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, si yo le saco las depreciaciones, eh, llego al EBIT, ¿no? Pero si yo pago, que es 50, acá, si yo parto de que el EBIT es 50 y quiero ir yendo, quiero volver, entonces le sumo las depreciaciones y tengo el EBIT, ¿no? Eh, y acá lo que voy a ir sumando o restando son variaciones en distintos asientos. Por ejemplo, si yo voy a cuentas por cobrar, fíjense acá que pasó de 30 a 36. Entonces, si la variación es en cuentas por cobrar, ¿eso qué está diciendo? Que es plata que en realidad no me ingresó, que en el presupuesto va a figurar, estos 6 van a figurar, pero en realidad en el bolsillo no están, porque si no estarían en caja, no están en caja, están en cuentas por cobrar. Entonces, si están en cuentas por cobrar, quiere decir que las voy a cobrar en un futuro, pero ahora la plata está, no. Entonces, por eso lo resto. Porque en el Evita están contemplados, pero no los cobré todavía, no son ventas. Entonces, se lo tengo que restar para llegar a esto del cash flow, ¿no? Como siempre. Eh, es criterio de lo percibido versus criterio de lo devengado. Esto sería devengado, o sea, sí, yo lo tengo en cuenta en el presupuesto económico, porque es un incremento en mi activo, pero esto no es plata que yo tengo hoy en día, esto es plata que voy a tener en un futuro. Entonces, lo mismo con variación de inventarios. Pasaron de 20 a 24, pero de vuelta, no está en caja, eh, por lo tanto, nada, esto no es, eh, mi inventario creció, o sea, yo tengo más bienes, por ejemplo, pero no es nada de dinero, mi caja no creció por esto. Sí, tengo una silla más para vender, pero no, eso no hace que yo tenga 50 pesos más en la caja a fin del periodo. No obstante, sí entra en mi EBITDA, entonces se lo tengo que restar. Eh, bien, con las deudas comerciales es al revés. Se lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque yo, cuando calculé, cuando yo hice, fíjense, eh, la evaluación, imagínense que deudas comerciales fueran como los intereses. Nosotros estamos acá, ¿no? Estamos con el EBIT, ¿no?
Y cuando yo se lo resto a Levit, los intereses, después fíjense que abajo nosotros se lo volvimos a sumar. Entonces, viene de ahí, viene de que en realidad yo no pagué nada de deuda comercial. Por eso se lo tengo que sumar. Eh, lo mismo con los impuestos. Resta, no sé qué. ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Por qué lo resta? Porque en este caso dice impuesto a las ganancias. O sea, pagó, salió plata de la caja para pagar el impuesto a las ganancias, eh, que era una de eh, todas las cosas que me iba poniendo acá. Entonces, como efectivamente yo pagué impuestos y salió plata, lo tengo que descontar. Plata que no está. Entonces, le resto los 18 que sí pagué y me queda el flujo de actividades operativas. eh, como esa subcategoría. Esa es la plata neta que a mí me quedó por la operativa. O sea, me quedaron, no sé, 33 pesos. Eh, el dinero que a mí me quedó en mano por la operativa, pero solo por la operativa de la empresa. Ahora, si yo sigo viendo, pues acá me dice incorporación de una maquinaria por 10 se pagó en el ejercicio, más hincapié en que se pagó en el ejercicio, que se amortiza en línea recta durante 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno acá dice, pero esto se amortiza, esto no me importa, se amortiza después. No, no, pero yo la máquina la estoy pagando ahora. Eh, es como una inversión que yo estoy haciendo para el futuro, pero estos 10 pesos efectivamente me están saliendo ahora. Es como si yo acá, eh, donde dice inversiones en bienes de uso, tendría, o ir a comprar una máquina, por ejemplo, entonces la tengo que registrar, la tengo que restar, eh, porque eso sí es efectivamente plata que está saliendo. Después la máquina se va amortizando mes a mes, pero yo este periodo hice un pago que salió de mi caja. ¿Con qué pagué eso? Con mi caja, teoría contable. Entonces, se lo resto. En realidad todavía no se lo resto a esto. Lo pongo como una resta negativa. Y como no me dice nada de ningún otro flujo de actividades financieras, eh, dividendos, no me dice nada, perdón, de inversión, no me dice nada más. Si se fijan, miren todas las cosas que me reportó y fíjense si alguna de todas estas en la categoría de inversión. No me dice nada más. Entonces, mi flujo de actividades de inversión va a ser negativo. Solo estos menos 10 eh, que le tuve que restar. Ahora paso al tercer apartado, eh, que sería el flujo ahora sí por actividades de financiación financieras. Vamos a decirlo así. Y tengo eh, deudas financieras. Me fijo eh, si hay alguna. No, no cambió. Deudas bancarias, deudas comerciales. Ahora voy a empezar a mirar esto. Eh, por ejemplo, los intereses que están acá, los aportes de capital tampoco. Esto siempre va a ser cero, porque el aporte de capital es en el periodo 1 y después ya no más. Entonces, eh, no hay nada que tenga que sumar o restar ahí. Eh, ¿Pagué algo de capital de deudas financieras? Eso es lo que me está preguntando ese haciendo. Eh, entonces, ¿yo a dónde voy quizás? Me fijo en deudas bancarias y pagué algo, no, pagué nada, sigo teniendo lo mismo, ¿se ve? Tenía 50 de deuda, sigo teniendo 50, no pagué nada. Uno lo ve por diferencias también. ¿Y cómo sé si pagué? Y o me lo puede decir en el enunciado, o si no, voy al balance y me fijo si hubo una disminución en esa cuenta o un aumento o lo que sea.
entonces no pagué nada. Eh, lo mismo, eh, fíjense que acá está lo de los dividendos, que pagué 5 de dividendos en efectivo, entonces eso lo tengo que restar. Eh, bien. Y bueno, y pagué 5 de intereses que están acá. Entonces, eh, eso todo lo que pagué se lo va restando. eh, los dividendos, todo lo que va pagando se lo va restando eh, a la cuenta que sería eh, financiación y queda en -10. Entonces, una vez que yo hago la suma de los tres flujos de las actividades operativas, de las actividades de inversión y las actividades de financiación, eh, lo que me quedaría es el cash flow eh, neto de todas las operaciones juntas, digamos. Fíjense que acá gané, pero las otras dos tuve que invertir y acá también en financiera estuve negativo, me queda el cash flow de 13. Eso explica, o así explico, mi variación de caja, ¿se ve? Así mi caja pasó de 10 a 23, eh, explicado con, digamos, este balance. Si esto no da lo mismo que la variación de la caja, hay algo que está mal. Eh, tengo que llegar al mismo resultado. Eh, bien. Y después hay distintas medidas para el cash flow. Eh, existe, bueno, eh, el free cash flow, en donde yo saco impuestos. Acá tienen los cuadritos, tienen el capital cash flow. Acá tienen lo que va sumando y lo que va restando, ¿no? Eh, en todos parte del EBIT. eh, fíjense que acá suma y resta, por ejemplo, los impuestos, que es -18. eh, nada, son distintas medidas, pero bueno, yo no los quiero marear mucho con esto porque a nosotros lo que nos interesa es este cash flow acá. Estas son otras cosas, o sea, uno es eh, sumándole la depreciación y amortización. Esto es el triángulo, esto es variación, el capital de trabajo es el working capital, eso que vimos. eh, más cambios en los activos fijos, bla, bla, bla. eh, y fíjense que lo importante acá es impuestos EBIT, que es -20. eh, o sea, toma los impuestos sobre esto. ¿Y cuáles son los impuestos? Bueno, la tasa de impuesto a las ganancias, que es el 40%, de ahí saca el 20%. De hacer este 40 por esto que está acá. Y eso lo resta, y son distintas medidas. Después también puede llegar al capital cash flow, pero en este caso son impuestos sobre el EBT, eh, que acuérdense que era eh, before interest, eh, perdón, before taxes, el EBT, el EBIT es interest taxes, el EBT es before taxes. Entonces, siempre parte del EBIT y le va restando o sumando las distintas cosas. El único cambio que hay es que en vez de hacer los impuestos sobre el EBIT, los hace sobre el EBT. Y después lo mismo para calcular el equity cash flow, que acá lo que va a hacer es también ver la variación en la deuda. En este caso es cero, entonces no interesa mucho. Y la diferencia con el anterior es que también le resta los intereses, bla, bla. De esto no, nada. No es algo que me interese mucho. eh, o sea, yo me centraría más que nada en esta parte.
Eh, después, viendo, o sea, teniendo el cash flow de antemano o teniendo que sacarlo, por así decirlo, como lo hicimos acá en este Excel. Eh, fíjense, a ver si lo puedo hacer y les puedo mostrar. Que me tiras error porque no te puse el negativo adelante. Quería ver si tenía algún Excel ya hecho, pero después de últimas les paso, porque quería ver esta comparación entre, bien, que me diga entre la TIRM y el BAN, no solo como lo veía acá, eh, en donde la TIR me daba lo mismo donde estaba este Excel, que la TIR me daba igual que el BAN, y que la TIR me daba lo mismo que la TIR, y yo quería ver un caso donde eso cambie, porque la tasa de financiamiento, la tasa de reinversión, entraban en juego, por así decirlo. A ver acá. Bueno, fíjense, eh, la TIR, acá agarró todos estos flujos, en este Excel que está armado acá, agarró todos estos flujos eh, del negativo. Creo que me tiraba error por esto, porque el primero no había, es como que no había inversión inicial, pero bueno, en ese Excel estaban todos sin menos. Entonces, calcula la TIR sobre todos estos flujos y le da esto. Pero ¿cuál es la premisa de la TIR? Que siempre reinvierto todo el capital en el proyecto a esta tasa. En cambio, la TIRM, fíjense, agarra ese rango de datos, pero agarra también como la supuesta tasa de reinversión que está acá. La tasa, las dos cosas agarra. Uno, fíjense, en el ejercicio que yo les había mostrado antes, yo les puse que la tasa de financiamiento era cero. ¿Por qué? Porque se asumía que todo el financiamiento venía, era propio, no tuve que pedir ningún préstamo, nada. Pero acá supongan que sí, que tuve que pedirle un préstamo a un X banco, entonces la tasa de financiamiento va a ser el 8% y la tasa de reinversión eh, supongo que es del 5%, porque no sé, plazo fijo, bono, etcétera. Y fíjense que la TIRM me da muy distinto a lo que es la TIR. Eh, es como un poco más, quizás más conservador. La TIR, por eso, tiene ese supuesto muy grande de que yo siempre voy a reinvertir los flujos en el proyecto. Y a veces no es así. Eh, estos 40 no sé si los voy a poder reinvertir, no sé qué, bueno. Entonces la TIR me da eh, como esa medida distinta. Si yo le hubiera puesto tasa de financiamiento 0 y tasa de reinversión 36,13, les hubiera dado lo mismo que la TIR. ¿Por qué? Por ese supuesto, porque la TIR supone que la tasa de reinversión es esta. ¿Por qué? Porque supone que todo lo reinvierte en el proyecto. ¿Y cuál es la tasa del proyecto? Esta. Es como un bucle. Como la tasa del proyecto es esta, todo lo reinvierte a esa tasa y así. Y por eso le queda de esa manera. ¿Alguna duda? ¿O estamos bien? Por ahora ninguna. Bien, entonces, más o menos por acá ya estamos, porque después tiene que venir la clase asincrónica y no tiene sentido tampoco ver mucho antes de que sigan viendo ver lo del WAC y todo eso. Así que, nada, yo ahora esta clase, corto la grabación, eh, la subo, se las mando, les mando
usamos, a los WhatsApp que tengo por ahí. Y nada, cualquier cosa me dicen. La clase asincrónica, ¿la suben a dónde? ¿También nos la mandás por WhatsApp? No, no, al campus. Dale, dale. ¿Y te puedo pedir que nos pases los presentes de la semana, de la clase pasada y este? Sí, No sé, sí, sí. no sé si lo exigen, pero leí que había que anotar los presentes, por eso te lo pido. Sí, sí, sí. Quédate Da- tranquilo que yo paso todo. Dale, gracias. ¿Algo más? No de mi lado. Bien. Entonces, con eso ya estamos. Bien. Gracias. Nos vemos y bueno, ahora les mando todo. Muchas Dale. gracias. Gracias. Chao, chao.